En un mundo que constantemente te empuja a seguir el ritmo acelerado de las expectativas ajenas, es fácil perderte en la búsqueda de un futuro incierto, sin realmente detenerte a preguntarte qué es lo que realmente deseas. Cada momento que te resistes a mirar hacia adentro, te alejas de la verdad que está esperando ser descubierta en lo más profundo de tu ser. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en las respuestas externas, sino en la conexión contigo mismo? ¿Y si cada desafío, cada sombra que temes enfrentar no es un obstáculo, sino una puerta hacia una versión de ti más auténtica y poderosa? Este viaje, que muchos temen porque implica ir más allá de lo conocido, es el camino hacia la transformación más profunda, el despertar hacia tu verdadero potencial. Los elegidos no son los que han sido seleccionados por algo o alguien, sino los que se han decidido a elegir verse a sí mismos tal y como son, sin filtros, sin máscaras. Si te atreves a hacerlo, descubrirás que no hay límites para lo que puedes crear, porque el primer paso hacia el cambio está en tu interior. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado encontrar significado en las coincidencias. Ese misterioso entrelazamiento entre el azar y el destino que desafía nuestra lógica parece contener un propósito oculto, un mensaje cifrado que susurra a aquellos que se detienen a escuchar. Este mensaje no se entrega a cualquiera. Se ofrece a quienes tienen la capacidad de leer entre líneas, de ver más allá de las apariencias. Si estás aquí, si estas palabras han llegado a tus manos en este preciso instante, no es una casualidad. Algo más vasto, profundo y enigmático está operando en las sombras. En la vida de cada ser humano existe un momento en el que el mundo exterior parece conspirar para hablar directamente a la esencia de su ser. Esas señales, que algunos desestiman como meras casualidades, son el lenguaje de un orden invisible que subyace a toda existencia. Jung lo llamó sincronicidad, ese fenómeno en el que dos eventos aparentemente inconexos convergen de manera significativa para quien los experimenta. No se trata de lógica, sino de significado. Este texto, entonces, no es más que una puerta abierta hacia ese lenguaje secreto, una invitación a cruzar el umbral de lo conocido y aventurarte en las profundidades de tu propia psique. Los antiguos sabios conocían el poder de los mensajes que parecían llegar de ningún lugar. Hablaron de sueños, de visiones, de símbolos que brotaban en la conciencia como flores inesperadas en un páramo. Cada uno de ellos portaba un fragmento de verdad, una clave para descifrar el enigma de la vida misma. Pero el significado último de esas señales no reside en las palabras o las imágenes en sí mismas, sino en lo que evocan dentro de nosotros. Así, quien recibe este mensaje está destinado a enfrentarse a una verdad, que su vida, tal como la ha conocido, está a punto de transformarse. El momento en que decides prestar atención a esas señales es el instante en que comienzas a despertar. No es un proceso cómodo ni lineal. Despertar significa confrontar las sombras que has ignorado, las verdades que temes admitir. Jung decía que uno no se ilumina fantaseando sobre figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este mensaje no promete consuelo ni respuestas fáciles, porque su propósito no es confirmarte lo que ya sabes, sino desenterrar lo que has enterrado en lo más profundo de ti mismo. Imagina por un momento que cada evento que has vivido hasta ahora, cada persona que has encontrado,
Cada decisión que has tomado ha sido una pieza en un vasto rompecabezas. Quizás lo has sentido en algún momento. Esa extraña sensación de que hay un patrón oculto, un diseño que todavía no logras descifrar. Sin embargo, este no es un diseño impuesto desde fuera, es el reflejo de tu propio interior proyectado en el mundo. Es aquí donde la responsabilidad se convierte en la clave del misterio. Si aceptas que eres el creador de tu experiencia, también aceptas el desafío de transformarla. Los elegidos no son aquellos que poseen poderes extraordinarios o habilidades sobrenaturales, sino aquellos que están dispuestos a mirar con valentía su propia alma. Ser elegido no es un privilegio, es un llamado. Es la invitación a caminar por un sendero que pocos se atreven a recorrer, porque requiere abandonar las certezas cómodas y enfrentar el abismo de lo desconocido. Este mensaje debía encontrarte antes de mañana, porque en este preciso momento se abre una puerta. Lo que hagas con ello depende únicamente de ti. La sincronía que te trajo hasta aquí no es un accidente. Es un recordatorio de que todo está conectado, que cada pensamiento, cada emoción, cada acción resuena en el vasto tejido del universo. En palabras de Jung, lo que sucede en el interior se refleja en el exterior. Al prestar atención a las señales, comienzas a descifrar el lenguaje simbólico de tu propio inconsciente. No es un proceso racional ni lineal, pero es profundamente transformador. Las respuestas que buscas no están en el mundo exterior, sino en el interior. Así que aquí estás, en el umbral de un nuevo entendimiento. Este no es un mensaje para tranquilizarte, sino para inquietarte, para desatar preguntas que te impulsen a buscar. Porque en el fondo, siempre has sabido que hay algo más, algo que trasciende lo evidente, algo que te llama desde el silencio. Ahora es el momento de escuchar. El universo se desenvuelve en patrones que escapan a la percepción inmediata, pero cuando un evento parece alinearse con nuestras preguntas internas, es como si se revelara momentáneamente un hilo del tapiz infinito. La sincronicidad no es solo un fenómeno curioso, sino una invitación a replantear la naturaleza misma de la realidad. Si cada acontecimiento lleva consigo un significado, entonces el mundo deja de ser un lugar aleatorio y se convierte en un espejo de nuestras profundidades. Este mensaje, que llega a ti ahora, se erige como una manifestación tangible de ese principio. No lo tomes a la ligera, porque si estás aquí, es porque estás preparado para lo que está por venir. Los antiguos, en su sabiduría, comprendieron que los símbolos y los mensajes velados eran herramientas para acceder a lo sagrado. En muchas tradiciones, el elegido no era aquel que nacía con privilegios especiales, sino aquel que al enfrentarse con lo inesperado, respondía al llamado de transformar su vida. Pero, ¿qué significa ser elegido? Más allá de los mitos y las narrativas épicas, ser elegido implica reconocer que el camino que recorres no es casual. Cada paso, cada desvío, cada obstáculo contiene una lección que solo tú puedes interpretar. Piensa en las veces que has sentido que el mundo parecía enviarte un mensaje. Tal vez fue una coincidencia que llegó en el momento exacto, una palabra dicha por un desconocido que resonó en lo más profundo de tu ser, o un sueño que parecía contener más verdad que la vigilia. Esos momentos no son irrupciones azarosas, sino destellos de un orden más amplio que conecta todas las cosas. Cuando los observas y les das significado, abres una puerta hacia una dimensión donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran. El camino del elegido no es fácil, porque conlleva una tarea esencial: enfrentar aquello que yace oculto en las sombras. Jung enseñó que la sombra es esa parte de nosotros mismos que preferimos ignorar, las facetas que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero cuanto más reprimimos esas partes, más poderosas se vuelven, manifestándose en formas que no siempre reconocemos. Ver las señales, escuchar el mensaje,
Significa aceptar que todo lo que encuentras fuera de ti no es más que un reflejo de lo que llevas dentro. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo. El destino no es algo que te sucede, es algo que creas al integrar las piezas fragmentadas de tu ser. Cada sincronía, cada mensaje, es una oportunidad para reclamar una parte de ti que has perdido o negado. Pero esto requiere valentía, porque implica mirar sin miedo las heridas que has cargado, las creencias que te limitan y las emociones que te han dominado en silencio. El mensaje que hoy encuentras no es una respuesta definitiva, sino una invitación a iniciar esta exploración. Imagina que cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, traza un camino que no solo afecta tu vida, sino que reverbera en el tejido mismo de la realidad. Los elegidos son aquellos que comprenden este poder y lo utilizan para dar forma a un propósito mayor. Pero esto no significa buscar grandeza externa, sino encontrar la armonía entre lo que eres y lo que haces. La vida deja de ser una serie de eventos desconectados y se convierte en una narrativa que puedes escribir conscientemente. El mensaje debía encontrarte antes de mañana porque hay un punto de inflexión en tu camino. Las señales han estado ahí todo el tiempo, pero quizás las has ignorado o racionalizado. Ahora es el momento de prestar atención. Tal vez no lo comprendas todo de inmediato. Eso está bien. Lo importante es que comiences a hacer preguntas, que te permitas sentir la inquietud de lo desconocido. La búsqueda de significado no es una meta que alcanzas, sino un proceso que transforma tu percepción, y con ello, tu realidad. Los antiguos mitos nos hablan de héroes que emprenden un viaje hacia lo desconocido, enfrentando pruebas que los transforman. Estos relatos no son meras historias, sino mapas simbólicos del viaje que cada uno de nosotros debe emprender. Al aceptar este mensaje, te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Pero recuerda, el verdadero héroe no busca vencer al mundo exterior, sino dominar el caos interno que lo separa de su verdadero poder. En ese sentido, este mensaje es un recordatorio de que todo lo que necesitas para enfrentar el desafío ya está dentro de ti. El mañana que se avecina no es un punto en el tiempo, sino un estado de conciencia que se abre ante ti. La vida se divide en momentos antes y después de comprender que eres el arquitecto de tu destino. Antes de este momento, puede que te hayas sentido a merced de fuerzas externas, pero ahora tienes la oportunidad de asumir el control. Esto no significa que puedas evitar el dolor o los desafíos, sino que puedes darles un propósito, un significado que los convierta en escalones hacia tu crecimiento. Así que aquí estás, ante una encrucijada invisible. Este mensaje no es una profecía ni una advertencia. Es un faro que ilumina lo que siempre ha estado ahí, esperando que lo veas. La sincronicidad que te trajo aquí no es más que el primer paso. Lo que hagas con esto depende únicamente de ti. La tarea no es fácil, pero el potencial es ilimitado. Enfrenta las sombras, escucha las señales y recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, es parte de un diseño más grande. En ese diseño tú eres tanto el creador como el explorador. El tiempo para actuar es ahora. En este camino de transformación, donde la conciencia se expande hacia territorios desconocidos, surgen inevitables momentos de duda. Es natural que, al enfrentarse a lo inexplorado, el miedo acuda como una sombra. Esta no es una sombra que debas temer, sino una que debes abrazar. Porque el miedo, como la sombra, es solo una manifestación de lo no comprendido. Aquello que no se ha integrado permanece en la periferia de nuestra mente, buscando ser reconocido. Cuando decides mirar al miedo, en lugar de huir de él, comienzas a desmantelar las barreras que separan tu ser consciente de tu inconsciente. El verdadero trabajo del elegido es confrontar las partes ocultas, las que hemos relegado al olvido,
y permitir que afloren a la superficie. Es en esta integración donde radica el poder para generar un cambio real. El miedo al cambio es el mayor obstáculo que enfrenta quien comienza a caminar por el sendero del autoconocimiento. El inconsciente, en su sabiduría, sabe que cambiar implica una ruptura con lo conocido. Y lo conocido, por imperfecto que sea, es un refugio, una zona de confort. Pero lo cierto es que lo conocido también es limitante. Si continúas aferrándote a las viejas creencias, a las viejas formas de ser, estarás condenado a repetir una y otra vez los mismos patrones. Esto es lo que, en un nivel profundo, te lleva a experimentar una sensación de estancamiento, como si estuvieras dando vueltas sobre el mismo punto, buscando una salida que no aparece. Este es el desafío esencial, el despertar. No se trata de alcanzar un estado de perfección o de iluminación, sino de comprender que lo que creías saber sobre ti mismo es solo una parte de un todo mucho más amplio. Cada ser humano tiene dentro de sí un vasto océano de potencial, pero ese potencial solo se activa cuando uno se atreve a ir más allá de lo que cree conocer. Cuando miras al espejo, ¿qué ves? ¿La imagen que te han dado los demás o la visión que tú mismo has formado de ti? La imagen del espejo no es la verdad última, sino una interpretación de tu ser que depende del ángulo desde el cual se observa. Los elegidos no son los que se sienten especiales, sino los que, al mirarse, logran ver más allá de la superficie. Es este acto de ver lo que no es evidente lo que les permite trascender las limitaciones que les han sido impuestas. La esencia de este mensaje es que la verdadera transformación comienza cuando te miras sin las gafas que la sociedad te ha puesto, sin las máscaras que has adoptado para encajar. Al verte tal como eres, con todo tu dolor, tus sombras, tus deseos reprimidos y tus miedos, entonces y solo entonces comienzas a tomar el control de tu destino. Este proceso no es rápido ni sencillo, pero es el único camino hacia la autenticidad. El propósito no es negar los aspectos oscuros de tu ser, sino aceptarlos. La aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que todo lo que eres, incluso lo que consideras negativo, es parte de ti. La sombra no debe ser vista como un enemigo, sino como un maestro. Cada vez que la enfrentas, que la comprendes, que la integras, se disuelve un poco más, y en su disolución emergen nuevas posibilidades. En la historia de los mitos y las leyendas, aquellos que se embarcan en una misión trascendental deben, antes de continuar, enfrentar su propia oscuridad. Esto se representa simbólicamente a través de monstruos, bestias o incluso serpientes, que son guardianes de los umbrales. En el fondo, estas figuras no son más que manifestaciones de los propios miedos y limitaciones. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, los verdaderos héroes las enfrentan y las dominan. Este es el mismo reto que enfrentas tú ahora al leer estas palabras. No se trata de ser elegido en un sentido exclusivo, sino de ser el protagonista que, con valentía, decide mirar lo que ha estado oculto en su vida. Y al hacerlo, el camino se abre ante él. La sincronicidad de tu encuentro con este mensaje es, por lo tanto, el primer paso hacia tu despertar. Es un llamado, no solo a entender más sobre ti mismo, sino a abrir una puerta hacia un mundo donde lo real y lo imaginario, lo visible y lo invisible, convergen. A lo largo de este proceso, muchas certezas que tenías se desmoronarán. Este es el precio del crecimiento, la desintegración del ego. Sin embargo, en ese proceso de despojarse de las capas externas, lo esencial comienza a resplandecer. Y es ahí, en ese espacio vacío, donde la verdadera vida comienza a fluir. Sin embargo, este proceso no es para todos. De hecho, la mayoría prefiere aferrarse a la seguridad de lo conocido, aunque eso implique vivir en una jaula dorada.
La vida del elegido no es más fácil, sino más desafiante. Aquellos que responden al llamado están destinados a enfrentarse a un mundo interno mucho más vasto y complejo, pero es en ese mundo donde encuentran la verdadera libertad. Porque la libertad no está en la ausencia de limitaciones, sino en la capacidad de trascenderlas. La verdadera libertad surge cuando, al enfrentar nuestras propias sombras, descubrimos que no somos esclavos de ellas. La clave, entonces, está en la aceptación del caos. En lugar de ver el caos como algo negativo, como una fuerza destructiva, los elegidos aprenden a ver el caos como el espacio donde nacen las nuevas posibilidades. La mente racional tiende a ver el caos como una amenaza, como algo que debe ser controlado o evitado. Pero en el caos reside la creatividad, la capacidad de reinventarse y de dar a luz nuevas formas de ser. Es precisamente en los momentos de mayor incertidumbre cuando el potencial para el cambio es más grande. Este mensaje no es solo para ti, es para aquellos que están dispuestos a sumergirse en el caos y emerger de él transformados. Al final, el propósito no es encontrar respuestas definitivas, sino aprender a hacer preguntas más profundas. Y con cada pregunta, el camino se va revelando. Al escuchar las señales, al atender el mensaje, descubres que el proceso de transformación es continuo. No se trata de alcanzar un destino final, sino de ser consciente de la jornada. Y en esa conciencia, la vida, con todas sus complejidades y sombras, se convierte en una obra maestra en constante creación. A medida que avanzas en este viaje de transformación, es natural que surjan momentos de desconcierto. La mente humana, en su afán por encontrar certezas, tiende a resistirse al fluir de lo incierto. Y sin embargo, es precisamente en ese fluir donde se encuentra la verdadera sabiduría. Aquellos que responden al llamado de la transformación no están buscando una seguridad estática, sino una flexibilidad dinámica que les permita navegar a través de las mareas de la vida. El reto no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar en ellas. Y es en este proceso donde radica el profundo poder de los elegidos. No son aquellos que controlan el destino, sino aquellos que se alinean con él. La transformación profunda requiere un desapego radical de las viejas identidades. Durante años, has sido modelado por las expectativas sociales, familiares y personales, formando una imagen de ti mismo que se ajusta a ciertos parámetros. Pero esta imagen es solo una capa superficial. Aquello que eres en tu esencia está mucho más allá de los límites de esa forma que has adoptado. Los viejos roles y las viejas historias que te han definido deben ser abandonados para dar paso a una nueva comprensión de tu ser. Este es un proceso que puede resultar doloroso, porque significa abandonar no solo las viejas creencias, sino también los vínculos que has creado con las versiones pasadas de ti mismo. Este desapego no es un acto de renuncia, sino de liberación. Liberación de la necesidad de ser aprobado, de la presión por encajar, de la creencia de que debes ajustarte a un molde preexistente. El desafío está en aceptar que tu verdadero ser no necesita validación externa. Es un ser que surge del interior, sin la necesidad de justificación ni de explicación. Cuando finalmente comprendes esto, el miedo a ser demasiado o insuficiente desaparece. Te encuentras con la libertad de ser quien realmente eres, sin máscaras ni pretensiones. A lo largo de este viaje, te irás encontrando con múltiples facetas de ti mismo que habías relegado al olvido. Algunas de ellas pueden ser desconcertantes o desafiantes, pero cada una tiene un mensaje, una lección vital que ofrecerte. Estas facetas ocultas de tu ser no son enemigas, sino aliadas en tu camino de autodescubrimiento. La sombra, en este contexto, no es algo negativo, sino una fuente de energía latente, esperando ser integrada. Al hacerlo, te conviertes en una versión más completa de ti mismo, capaz de ver el mundo con una claridad renovada.
Es importante comprender que la integración no significa la eliminación de las sombras, sino su comprensión y aceptación. Si bien puede ser tentador deshacerse de todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, el verdadero trabajo radica en abrazar esas partes y comprender el papel que desempeñan en nuestra psique. Las sombras no son entidades separadas de nosotros, sino aspectos de nuestra propia psique que no hemos aprendido a manejar. Este proceso de integración es un acto de valentía, pues implica enfrentar aquellas partes de ti mismo que temes o que no entiendes. El proceso de transformación no es solo un viaje interior, sino que tiene consecuencias en el mundo exterior. Al cambiar tú, el mundo que te rodea también comienza a cambiar. La relación que tienes con los demás, con tu entorno y con tu propia vida se redefine a medida que integras las diferentes partes de tu ser. Aquello que antes te parecía inmutable o fuera de tu control comienza a ser visto con una nueva perspectiva. Las circunstancias que antes te parecían obstáculos, ahora son vistas como oportunidades para crecer. Esto no significa que el camino se vuelva más fácil, pero sí que se vuelve más auténtico. Cada paso que das hacia tu interior trae consigo una nueva forma de ver el mundo. La percepción que tenías de ti mismo y de tu entorno se deshace y se reconfigura a medida que te enfrentas a los desafíos de la vida con una mayor claridad. Al responder al llamado del cambio, de la transformación y del autoconocimiento, te conviertes en un faro para otros, un ejemplo de lo que es posible cuando uno se atreve a mirar más allá de las limitaciones impuestas. El mensaje que has recibido no es solo para ti, sino para aquellos que se cruzan en tu camino, para aquellos que, sin saberlo, están esperando una señal que les indique que hay un camino más allá de las sombras de lo conocido. En este proceso de transformación, el tiempo pierde su rigidez. El mañana que parecía tan lejano se convierte en algo cercano, una posibilidad presente que puede ser abrazada en cualquier momento. La noción de que el cambio ocurre mañana es una ilusión, porque el verdadero cambio ocurre en el instante en que tomas la decisión de mirar con nuevos ojos. Cada momento es una oportunidad para reconfigurar tu ser, para elegir conscientemente la dirección que tomas. El mañana no es un futuro distante, sino un estado de conciencia disponible en el aquí y el ahora. La sincronicidad te ha traído hasta aquí, y ahora es tu responsabilidad dar el siguiente paso con valentía. Es importante recordar que la transformación no se da en un vacío. El entorno juega un papel crucial en el proceso, pues es a través de las relaciones y las experiencias compartidas que podemos reflejar y conocer mejor quiénes somos. Cada interacción, cada encuentro, tiene el potencial de mostrarte algo sobre ti mismo que antes no habías visto. Las personas que te rodean son espejos, a menudo inconscientes, que reflejan los aspectos de ti que necesitas reconocer. No hay casualidades. Cada encuentro tiene un propósito, y cada desafío es una invitación a profundizar en ti mismo. A medida que avanzas, es probable que enfrentes resistencia, tanto interna como externa. Esta resistencia no es un signo de que el camino es erróneo, sino de que el cambio está ocurriendo a un nivel profundo. El ego se resiste al cambio porque teme perder su control sobre la vida, pero es precisamente este ego el que debe disolverse para que emerja la verdadera esencia. La resistencia es una señal de que estás tocando algo profundo, algo que, aunque desafiante, te llevará a una mayor autenticidad. Cada vez que superas un obstáculo, cada vez que enfrentas una resistencia y sigues adelante, te acercas más a tu verdadero ser. La tarea de los elegidos es clara. No se trata de vivir una vida sin dificultades, sino de abrazar las dificultades como catalizadores para el crecimiento. En lugar de ver el sufrimiento como una condena, lo ves como una oportunidad para profundizar en tu comprensión de ti mismo. Cada desafío es una invitación a hacerte más grande,
a expandir tus límites y a descubrir más sobre tu propio ser. El camino hacia el autoconocimiento no es un camino fácil, pero es el único que te llevará a una vida de verdadera libertad y autenticidad. Al aceptar el llamado, abrazar las sombras y avanzar con valentía, te conviertes en un testimonio viviente de lo que significa ser un elegido, aquel que ha encontrado su verdad a través del viaje interior. En el horizonte de tu viaje, una verdad fundamental comienza a revelarse. No hay retorno. Una vez que te has embarcado en el camino de la transformación, no puedes deshacer lo aprendido, ni volver a la ignorancia que una vez tuviste. Pero esto no debe ser visto como una carga, sino como una liberación, porque en este momento eres más consciente que nunca de que el proceso de despertar no tiene vuelta atrás. La desconexión que sentías antes, el vacío que parecía inundar tu existencia comienza a desvanecerse porque ahora estás conectado con algo mucho más grande que tú mismo. Este conocimiento, que parecía distante y casi inalcanzable, comienza a integrarse. Ya no eres un simple observador de la vida, sino un participante activo en su creación. Te has dado cuenta de que, al integrar las sombras y abrazar las partes ocultas de tu ser, no solo te transformas a ti mismo, sino que también comienzas a cambiar tu entorno. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción está impregnada de una nueva energía, una energía que no se limita a tu propio ser, sino que se extiende hacia los demás, hacia el mundo. Este es el poder que posee el elegido, la capacidad de influir en la realidad a través de la comprensión y la integración. El elegido no se ve a sí mismo como alguien apartado o especial, sino como un individuo que ha llegado a comprender su conexión con la totalidad, y al comprender esa conexión, se convierte en un canal para que la energía del universo fluya de manera más libre. En este sentido, el elegido no es un ser que lucha contra las fuerzas externas, sino uno que aprende a alinearse con ellas. A medida que continúas avanzando por el sendero, es probable que se presenten desafíos aún más grandes. Y sin embargo, a medida que vas comprendiendo el proceso de integración y aceptación, estos desafíos dejan de parecer amenazas. El sufrimiento, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de tu ser. Lo que antes veías como doloroso, ahora se presenta como una lección, un maestro que te muestra el camino hacia tu crecimiento. Este cambio de perspectiva es esencial, porque solo cuando dejas de ver la vida como una serie de problemas que deben ser resueltos, comienzas a verla como una serie de oportunidades para expandir tu conciencia. El sufrimiento, el conflicto y la adversidad son inevitables, pero lo que defines como sufrimiento depende de la relación que establezcas con él. El elegido no está exento de dificultades, más bien, las enfrenta con una mayor comprensión, con una mente abierta a la enseñanza que cada experiencia le ofrece. La verdadera sabiduría surge cuando uno se da cuenta de que incluso el dolor tiene un propósito. Es un indicio de que algo profundo está siendo transformado en el interior. Este es el misterio fundamental del camino del elegido. Al cambiar tu percepción del mundo, al ver más allá de la superficie de las cosas, el mundo comienza a cambiar. Las situaciones que antes te parecían insuperables, ahora se presentan como desafíos que te impulsan a seguir adelante. Y de alguna manera, la vida comienza a sentirse más fluida, más conectada, porque sabes que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso cuando no puedes comprenderlo completamente. La sincronicidad deja de ser un fenómeno raro y comienza a convertirse en una característica constante de tu vida. Ya no necesitas buscar las señales. Ellas te encuentran de manera natural, como si estuvieras sincronizado con un ritmo universal. A medida que te conviertes en un ser más consciente, el concepto de elección comienza a tomar una nueva forma. Ser elegido no significa haber sido seleccionado por una fuerza externa,
sino haber elegido tú mismo despertar. El proceso de autodescubrimiento es, en última instancia, una elección que debes tomar en cada momento. A cada paso, puedes elegir si deseas avanzar en la integración y el entendimiento, o si prefieres quedarte en la zona de confort, donde la ignorancia te protege, pero también te limita. La elección es tuya. Este proceso de transformación no es solo personal, también es colectivo. Cada ser humano tiene el potencial de convertirse en un elegido al tomar la decisión de despertar y vivir conscientemente. Al hacerlo, no solo cambias tu propia vida, sino que influyes en la conciencia colectiva de la humanidad. La conciencia de uno se refleja en la conciencia de todos. Es por eso que aquellos que se embarcan en el camino del autoconocimiento y la transformación se convierten en agentes de cambio en el mundo. El cambio interior tiene un impacto directo en el mundo exterior, porque en última instancia todo está interconectado. La conexión que descubres en tu interior es un reflejo de la conexión que existe entre todos los seres y todo lo que te rodea. Es probable que en este punto de tu viaje te encuentres con aquellos que aún no han comenzado su proceso de despertar. Pueden parecer estar atrapados en las mismas rutinas y patrones que alguna vez te atraparon a ti, pero no debes temer por ellos. Cada ser humano tiene su propio camino, su propio tiempo para despertar. Tu tarea no es salvar a los demás, sino ser un faro de luz para aquellos que están dispuestos a ver. Al vivir de acuerdo con tu verdad, al caminar en el sendero del autoconocimiento, ofreces a los demás la posibilidad de ver un camino diferente. El mensaje que has recibido es ahora tuyo para compartir, no como una imposición, sino como una invitación. No es tu responsabilidad cambiar a los demás, sino mostrarles la posibilidad de un camino más profundo, más auténtico, más conectado. A medida que avanzas, el sendero se torna menos claro, menos definido por las estructuras rígidas que alguna vez te ofrecieron seguridad. El camino del elegido no es lineal, no es predecible, y, sin embargo, a medida que avanzas en este viaje de conciencia, descubres que el camino en sí es una obra de arte, creada no por un guión preestablecido, sino por cada paso consciente que das. Cada día es una nueva oportunidad para profundizar, para integrar, para crecer. La vida misma se convierte en un proceso de constante renovación, porque sabes que cada momento es una oportunidad para despertar a una nueva capa de tu ser. La paradoja fundamental del camino del elegido es que no hay un final definitivo. El despertar no es un destino, sino un proceso continuo. Al comprender esto, dejas de buscar una meta fija y comienzas a disfrutar de la travesía misma. La libertad que buscabas no está en alcanzar un estado de perfección, sino en abrazar el proceso mismo de ser. Y en ese abrazo, encuentras una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión profunda con tu ser esencial. Este mensaje, que una vez te encontró antes de mañana, ahora se convierte en parte de ti. Es una semilla plantada en tu conciencia, una semilla que crecerá a medida que continúas caminando por el sendero de la transformación. Cada día que pasas en este viaje, te acerca más a tu verdadera esencia. Y aunque el camino no siempre será fácil, puedes estar seguro de que cada paso que tomes te llevará más cerca de la comprensión total de ti mismo y del mundo que te rodea. Con cada paso que das en este proceso de despertar, se desvela una verdad profunda. El tiempo no es lineal, sino que es cíclico. A medida que vas integrando las lecciones que se te presentan, te das cuenta de que cada etapa del viaje contiene una repetición, una vuelta cíclica que te permite regresar a los mismos puntos, pero desde una perspectiva diferente. El camino del elegido no es una flecha que avanza en línea recta hacia un futuro, sino una espiral que, a medida que se eleva, revisita los mismos lugares pero en un nivel de conciencia más elevado.
Este es el misterio del proceso de transformación. No se trata de un avance lineal, sino de un proceso de constante expansión que te lleva a lugares profundos dentro de ti mismo. El tiempo, por lo tanto, deja de ser una fuerza externa que te arrastra hacia adelante. Ya no estás atrapado en la ilusión de un mañana que siempre parece distante, sino que comienzas a percibir el tiempo como una herramienta de expansión y comprensión. Cada momento, en su totalidad, es una oportunidad para conectarte con el presente, para estar completamente presente en tu vida. Y al hacerlo, el futuro y el pasado se disuelven en el aquí y el ahora, y el viaje mismo se convierte en el destino. Es en este espacio donde la magia comienza a suceder, porque al estar profundamente presente, te conectas con las fuerzas universales que gobiernan la realidad, fuerzas que operan a un nivel mucho más profundo de lo que la mente racional puede comprender. La mente es limitada, pero cuando te alineas con el flujo del universo, las limitaciones comienzan a desvanecerse. Las respuestas que antes buscabas fuera de ti mismo comienzan a emerger desde dentro. La intuición, esa voz interior que siempre estuvo presente pero que muchas veces fue ignorada, se vuelve más fuerte. Comienzas a escucharla con claridad, porque ya no estás tan atrapado en los ruidos del mundo exterior. La magia del despertar no está en manifestar deseos o en cambiar las circunstancias externas, sino en comprender que, al cambiar tu percepción interna, el mundo que te rodea también cambia. Al liberarte de las limitaciones de la mente, al integrar las sombras y abrazar las partes más oscuras de tu ser, comienzas a ver el mundo desde un lugar de mayor claridad y comprensión. Los problemas que antes te parecían insuperables, ahora se presentan como oportunidades de crecimiento. El caos que antes te desconcertaba ahora se revela como el terreno fértil donde las semillas de la creatividad pueden florecer. Este es un punto crucial en el camino del elegido. Dejar de resistirse a las dificultades, al caos y al sufrimiento. Dejar de verlos como amenazas externas y comenzar a verlos como oportunidades internas. Cada desafío es un espejo que refleja aspectos de ti mismo que deben ser comprendidos, abrazados y transformados. Y cada vez que te enfrentas a una dificultad con una mente abierta y un corazón dispuesto, te expandes, te transformas, te conviertes en una versión más consciente de ti mismo. Es probable que, en este proceso, encuentres a otros que, como tú, están transitando el camino del despertar. Estos encuentros no son casuales, sino que son reflejos de tu propio viaje. Aquellos que se cruzan en tu camino son espejos de las diferentes facetas de tu ser, y lo que aprendes de ellos es, en última instancia, un reflejo de lo que aún debes aprender de ti mismo. Las relaciones se convierten en una de las herramientas más poderosas de transformación, porque es en la interacción con los demás donde se revelan las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando o ignorando. Cada relación es una oportunidad para crecer, para integrar, para expandir la conciencia. Al caminar en este sendero, es posible que experimentes momentos de soledad, momentos en los que sientas que nadie te comprende o que el mundo está lejos de compartir tu visión. Esta soledad, sin embargo, no es un signo de aislamiento, sino un espacio de reencuentro contigo mismo. A menudo, es en los momentos de mayor soledad cuando las lecciones más profundas se revelan, porque es en esos momentos que te enfrentas a tu propia esencia sin distracciones. La soledad no es tu enemiga, sino una oportunidad para sumergirte más profundamente en tu ser, para escuchar las respuestas que surgen desde el interior. Es en esta quietud donde puedes escuchar la verdad, esa verdad que no se expresa con palabras, sino con una sabiduría profunda que reside en tu ser más profundo. A medida que avanzas, es probable que experimentes lo que podría considerarse pérdidas. A veces, estos momentos de pérdida se sienten como si todo lo que has conocido hasta ahora estuviera desmoronándose, como si estuvieras perdiendo tu identidad
o tu sentido de propósito. Pero estas pérdidas no son más que pasos necesarios en el proceso de transformación. Son momentos de liberación, donde te deshaces de lo que ya no te sirve, de lo que te limita, de lo que te mantiene atrapado en versiones pasadas de ti mismo. Este proceso puede parecer doloroso, pero en realidad es una forma de purificación. Al soltar lo viejo, te haces espacio para lo nuevo, para lo que está por venir. Las pérdidas son en realidad oportunidades de crecimiento, y el sufrimiento que a veces acompaña a estas pérdidas es solo un signo de que algo más grande está naciendo en ti. Y es en este espacio de liberación donde el verdadero poder comienza a manifestarse. El poder del elegido no reside en controlar o dominar el mundo exterior, sino en dominar su mundo interno. Al integrar las sombras, al abrazar la incertidumbre, al confiar en el proceso de transformación, te conviertes en un ser capaz de crear su propia realidad. No porque tengas control sobre el mundo, sino porque has aprendido a fluir con él, a alinearte con su energía, a vivir en armonía con la totalidad. Y en este proceso de alineación, comienzas a experimentar una libertad profunda, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de tu conexión interna con la verdad. El despertar, entonces, no es un evento único, sino un proceso continuo. Es una invitación a vivir cada momento con plena conciencia, a ver más allá de las limitaciones de la mente y a alinearte con el flujo universal que guía todo. A medida que avanzas, no busques un final, porque el verdadero propósito no es llegar a un destino, sino vivir plenamente cada etapa del viaje. Cada paso que tomes, cada momento que vivas, será una oportunidad para profundizar en tu ser, para conectar con tu verdadera esencia y para crear una vida que esté en total armonía con el universo. El mensaje que has recibido antes de mañana es solo el comienzo de un viaje interminable, un viaje que te llevará a lugares profundos, dentro de ti mismo y hacia la expansión infinita de tu ser. Si este mensaje resonó contigo, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido que te ayude a conectar con tu verdadero ser y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo en este viaje de transformación? La verdadera sabiduría empieza cuando nos atrevemos a mirar dentro. Nos vemos en el próximo paso hacia el despertar.